¿Qué es exactamente ser ambivertido? No es ni un extrovertido ni un introvertido. Entonces, ¿quiénes son exactamente estas personas? Lo primero de todo y más importante es que todas estas palabras no son más que formas distintas de referirnos al mismo rasgo de personalidad. Un rasgo de personalidad no es más que un conjunto de comportamientos que realizamos de forma repetida a lo largo del tiempo y que por tanto creemos que son inherentes a la personalidad de ese individuo. Normalmente, cuando pensamos en personas introvertidas, solemos imaginarnos a una persona calmada, reservada, que le gusta pasar mucho tiempo consigo misma y que no lo vamos a ver ni en muchas fiestas, ni conciertos, ni en lugares con mucha gente. En cambio, una persona extrovertida no imaginamos todo lo contrario. Una persona que le encanta socializar, estar siempre de fiesta, una persona enérgica que le encanta hablar. Sin embargo, es importante que sepas que tanto la introversión como la extroversión tienen muchas más características, que no vamos a entrar en detalle aquí porque vamos a hablar de la ambiversión, pero si tienes más curiosidad, te invito a que veas este vídeo de aquí donde las analizamos mucho más en profundidad. Entonces, tenemos más o menos claro lo que es un extrovertido y lo que es un introvertido, pero ¿cómo encajamos la ambiversión aquí? Para ello es importante que dejes de pensar en los introvertidos y en los extrovertidos como dos categorías completamente enfrentadas, que o bien eres una cosa o bien eres la otra. Ten en cuenta que en el mundo del comportamiento humano y de la personalidad no todo es blanco y negro, sino que muchas veces nos encontramos en un continuo en el que hay muchos grises en el medio. Precisamente la ambiversión se compone de esos grises que hay entre ser totalmente introvertido o ser totalmente extrovertido. Curiosamente, en este continuo, no todas las personas estamos distribuidas de igual manera. De hecho, entre estas tres categorías de introvertidos, extrovertidos y ambivertidos, la gran mayoría de la población somos ambivertidos, ya que esta distribución sigue lo que se conoce como una campana de Gauss o curva normal. Para que lo entiendas mejor, los rasgos de personalidad se distribuyen de una forma similar a lo que lo haría el peso o la altura. La mayoría de población, por ejemplo, tiene una estatura media. Esto significa que va a haber muchas personas que midan 1,70, 1,75, si somos mujeres pues un poquito menos, 1,60 y mucho, pero va a haber muy pocas personas que midan 2 metros, 2 metros 10 o pocas personas que midan 1,50, 1,45. Esos son los extremos y la mayoría se va a agrupar en el medio. Lo mismo ocurre con otras variables como el peso corporal o con los rasgos de personalidad. La gran mayoría de personas van a tender a no ser ni muy introvertidos ni muy extrovertidos, sino que vamos a ser en gran parte ambivertidos. Lo que ocurre aquí es que siempre vamos a tender hacia algún lado. Va a haber ambivertidos que tiendan más a mostrar comportamientos más típicamente introvertidos sin ser tan extremos, sin ser tan marcados. Mientras que haya ambivertidos que tengan la tendencia contraria, a mostrar algunos comportamientos más marcadamente extrovertidos, pero no tan fuertes. De hecho, es muy curioso porque en sí podríamos incluso diferenciar entre dos tipos diferentes de ambivertidos. Un tipo sería aquel ambivertido que más o menos en todas las características que definen a este rasgo de introversión versus extroversión se sitúa en la mitad. Es decir, que va a ser una persona que si lo ponemos al lado de un introvertido y de un extrovertido, va a ser el que le guste salir de fiesta pero en un término medio, el que le guste estar con bastante tiempo con personas pero no tanto, el que le guste estar hablando pero no sea ni el que más habla como un extrovertido ni el que está más reservado como un introvertido. Es aquel que en todas las características prácticamente puntúa en la mitad. Pero luego nos encontramos con otro ambivertido que es muy distinto pero también se considera ambivertido, que es aquel que tiene algunas características bastante marcadas hacia la introversión y otras características bastante marcadas hacia la extroversión. Si hacemos una media estadística de todos estos componentes, al final nos puede resultar más o menos en el mismo punto que ese primer ambivertido que veíamos, que todo lo puntuaba en el medio. Sin embargo, esta segunda persona, este segundo ambivertido, va a haber ocasiones en las que parezca un introvertido si ese contexto está demandando que muestre esas características, mientras que en otros contextos diferentes quizás esté mostrando más características propias de un extrovertido y sea una persona más camaleónica que, dependiendo de la persona y la situación, parezca un introvertido o un extrovertido. Quizás esto último te ha resultado un poquito más complicado de entender, pero no te preocupes porque ahora lo que vamos a hacer es un pequeño test para saber si eres más introvertido, más extrovertido o si podrías ser un ambivertido.
Para hacer este cuestionario te recomiendo que cojas un boli y un papel o incluso te abras un documento en Word y apuntes varios números del 1 al 10 porque van a ser las preguntas que vamos a hacer. Estas preguntas lo que te voy a pedir es que al lado de cada uno de esos números marques una A si no la cumples, una B si crees que estás en un punto intermedio que a veces te reflejas y a veces no, y una C si es una característica que claramente te representa. Si tras leer alguna pregunta ves que tienes algunas dudas, yo lo que te recomiendo es que te compares con las personas que tienes a tu alrededor y veas si, comparándote con ellas, consideras que esa característica está muy marcada en ti o no. Primera pregunta. ¿Soy una persona abierta a la que es fácil conocer? Recuerda, una A si no te ves reflejado, una B si estás reflejado en un punto intermedio y una C si te sientes muy reflejado. Segunda pregunta. Me encanta que pongan la música a todo volumen en una fiesta. Tercera pregunta. Me siento cómodo en mitad de una multitud de gente. Cuarta pregunta. En un grupo suelo ser la persona que toma las decisiones. Quinta pregunta. Las personas a mi alrededor suelen verme como alguien positivo y lleno de energía. Sexta pregunta. Suelo hacer amigos rápido y con facilidad. Séptima pregunta. Me gusta llevar una vida ajetreada, llena de actividades y planes. Octava pregunta. Me encanta hablar, pero tengo problemas para escuchar a los demás. Novena pregunta. Por lo general, prefiero pasar mi tiempo libre acompañado que solo. Y ya la décima y última pregunta. Puedo estar de fiesta hasta altas horas de la madrugada sin sentirme cansado. Dicho esto, ¿cómo interpretamos este test? Lo primero de todo, fíjate si tienes alguna letra que sea mayoritariamente frente a las demás. Si ves que tienes muchas A's, que de todas las respuestas que tienes la A es la más predominante, lo más seguro es que te estés ubicando en el punto de introvertido de ese continuo. Te puedas considerar como tal, sabiendo que siempre va a haber algunos grados. Puedes ser un introvertido, pero tienes características que no están tan marcadas y otras que sí. Si ves que en cambio tu letra predominante es una C, probablemente te puedas considerar extrovertido y que tengas características bastante marcadas hacia este punto del rasgo. Y si tu letra predominante es una B, te puedes considerar ambivertido, concretamente de este primer tipo que veíamos de todo en el punto intermedio. Y por último, si ves que no tienes ninguna letra predominante, que tienes una mezcla de A's, de B's y de C's y no hay ningún patrón claro, lo más seguro es que seas un ambivertido del segundo tipo que veíamos, aquel que coge algunas características que son propias de los introvertidos y que también coge algunas características propias de los extrovertidos. Es importante advertirte que este es un test muy pequeño, muy breve, que hemos hecho así un poco de estar por casa para tener una aproximación rápida a lo que puede ser este rasgo de personalidad. Pero los tests más rigurosos pueden llegar incluso a las 300 preguntas. Por tanto, es posible que si en el futuro haces un test más profundo y ves que te cambia algo de lo que te has respondido aquí, no te preocupes porque es algo completamente normal. Pero puedes tener esta primera aproximación para conocerte un poquito mejor. Al final, el hecho de que seamos introvertidos, extrovertidos o ambivertidos no es más que una serie de características que tenemos para enfocar los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Y no hay ningún punto de este rasgo que sea completamente positivo o negativo. Y todas tienen sus ventajas y sus desventajas consigo. Lo importante aquí es conocernos para saber cómo podemos resolver de la forma más eficaz posible nuestros problemas del día a día. Porque así, conociéndonos un poquito más a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, podremos construir un lugar mejor.